Buenos días, mi nombre es José Luis Francisco Francisco, soy alumno de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. Actualmente estoy cursando la carrera en Ingeniería en Gestión de Proyectos. El tema que vamos a abordar, que vamos a hablar, se llama Derecho en General. Como primer punto hablaremos del Estado. La organización política de México divide el ejercicio del poder público en tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Veamos su significado o qué nos quiere decir cada poder. El poder ejecutivo, se puede decir que es el presidente de la República, quien es electo de forma popular, secreta y mayorista. Durante su periodo de gobierno dura 6 años. Su función principal es ejecutar las leyes aprobadas por los órganos legislativos y está facultado para organizar la administración pública de acuerdo a las leyes constitucionales. El poder legislativo está facultado de elaborar las leyes que rigen la vida social o de modificar las ya existentes, de acuerdo con la opinión de los mexicanos. El poder legislativo está representado por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. El poder judicial se encarga la Suprema Corte de Justicia, los tribunales colegiados. Su principal función se encarga de conocer y resolver los conflictos que surgen en los órganos del poder público. Normas jurídicas. ¿Qué son las normas? Las normas es la regla de conducta, de observancia obligatoria o no obligatoria, es decir, prescriben un comportamiento, señalan algo que debe realizarse porque ello es justo, útil y conveniente. Dentro de las normas encontramos la norma jurídica, la norma moral, la norma religiosa y norma de trato social. Dentro de la norma jurídica nos habla que son códigos de conducta en casos de no cumplirse, son sancionados por el Estado a través de las leyes previstas en constituciones. También podemos decir que es un código o reglamento que debe cumplirse forzosamente. Un ejemplo sería no tirar basura en la vía pública, o es un delito robar. Dentro de la norma moral son disposiciones creadas por la sociedad que regulan el comportamiento de los individuos en un determinado marco geográfico. Un ejemplo sería ser honrado, otro no hacer trampa. Dentro de las normas religiosas imponen conducta al hombre de hacer o de no hacer con la finalidad de lograr un mundo humano mejor. La norma de trato social tiene por objeto más llevadera la convivencia en sociedad, limar asperezas y evitar situaciones bochornosas. Acepciones de la palabra derecho. ¿Qué es el derecho? Según el licenciado en Derecho Ricardo Soto Pérez, define el derecho como un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa del hombre en sociedad. Dentro de las acepciones del derecho encontramos el derecho positivo, el derecho objetivo, el derecho subjetivo y el derecho vigente. El derecho positivo es el derecho en vigor, el que se practica y se aplica a diario en los casos individuales y que se presenten en sociedad. El derecho objetivo
es el conjunto de normas, es decir, son reglas que además de imponer deberes, confieren facultades, o sea, permite y prohíbe. El derecho subjetivo son facultades jurídicas que a las personas deben cumplir frente a otros individuos o bien ante el Estado. Y el derecho vigente rige la conducta humana en un momento determinado y que no ha sido abrogado o derogado. La vigencia deriva siempre de una serie de supuestos, los cuales cambian con diversas normas jurídicas. Teorías del derecho o ramas del derecho. Las ramas del derecho tienen por objeto la distribución de normas, grupos homogéneos. Las que se han formulado hasta ahora son tres y se encuentran contempladas dos teorías, la que es la teoría bipartita y la teoría tripartita. La teoría bipartita, en esta teoría nos habla de los hechos jurídicos, que es el acontecimiento de la naturaleza, pueden ser voluntarios e involuntarios. En la teoría tripartita es el hecho jurídico, es el acontecimiento que se produce por causas naturales, es decir, sin voluntad humana, pero a la cual la ley le atribuye consecuencias de derecho. Dentro de la teoría bipartita vamos a encontrar lo que es el derecho público y el derecho privado. El derecho público es aquel que rige las relaciones entre los estados entre sí en el orden interno y externo y se establece entre diversos órganos del estado, pues cuando esté frente a los particulares actuando como soberano. El derecho privado es aquel que rige las relaciones de los particulares entre sí y de estos con el Estado actuando de forma particular. Dentro del derecho público tenemos al derecho administrativo, constitucional, penal e internacional. El derecho constitucional es el conjunto de normas relativas a la estructura fundamental del Estado, a las funciones de sus órganos y a las relaciones de estos entre sí y con los particulares. El derecho administrativo es la rama del derecho público que se ocupa de regular el funcionamiento de los órganos ejecutivos del Estado y la presentación de los servicios. El derecho procesal, que se me pasó ponerlo ahí, me disculpa, el conjunto de normas que regulan las actividades jurisdiccional del Estado para la aplicación de las leyes de fondo y su estudio, comprende la organización del poder. Luego tenemos lo que es el derecho penal. El derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que determinan los delitos, las penas del Estado, imponen los delincuentes y las medidas de seguridad. Y el derecho internacional público es el conjunto de normas jurídicas y principios de cumplimiento obligatorios que fijan los derechos y los deberes del Estado y rigen sus relaciones recíprocas. En el derecho privado vamos a encontrar lo que es el derecho civil y el mercantil. El derecho civil es un sistema de normas de carácter general o común que regula las relaciones jurídicas de los particulares entre sí, protegiendo la persona en sí misma y sus intereses, tanto del orden moral, es decir, la familia, como el orden patrimonial, tales como la propiedad, los contratos en una parte considerable y sucesiones. El derecho mercantil es el sistema de normas jurídicas que rige las actividades profesionales de los comerciantes, los actos de comercio y la actuación de las personas que lo realizan, aunque carezcan de la calidad mercantil.
La teoría tripartita hacemos noción del derecho social. El derecho social regula las relaciones entre los particulares y grupos sociales, de estos grupos sociales entre sí y de estos con el Estado, estructurando las relaciones de los sujetos en un plano de integración. El derecho laboral está dentro de lo que es el derecho social. El derecho de trabajo, llamado también derecho obrero, es el conjunto de normas jurídicas que rigen las relaciones entre trabajadores y patrones. El derecho agrario es el conjunto de normas jurídicas que regulan la tenencia, explotación y distribución de la tierra laborable, así como lo relacionado con el agua, los bosques y la ganadería. Hablemos del hecho y el acto jurídico. Hecho jurídico. Es un acontecimiento natural o del hombre que está establecido en la norma del derecho como dispuesto para producir una o varias consecuencias de creación, transmisión, modificación, extinción de derechos y obligaciones. El acto jurídico, dice Hans Keynes, que el acto jurídico es una manifestación de la voluntad de dos o más personas que se hacen con la intención de producir consecuencias y cuya manifestación se encuentra prevista en la norma jurídica como supuesto capaz de producir tales consecuencias. Dios. Hablemos sobre las fuentes del derecho. La palabra fuente significa lugar donde brota o nace el agua, y equilibrado al derecho es donde brota o nace el derecho. Las fuentes del derecho se clasifican en fuentes históricas, fuentes reales y fuentes formales. Dentro de las fuentes formales se clasifican lo que son legislación, costumbres, jurisprudencia, doctrina, principio general del derecho y tratados internacionales. Veamos qué nos quiere decir cada fuente del derecho. Las fuentes históricas son documentos del pasado que contienen una ley. Un ejemplo sería el Código de Hammurabi. Las fuentes reales son todos aquellos elementos que determinan el contenido de las normas jurídicas, razones por las cuales se escriben las normas. Y las fuentes formales son los procesos de creación de la norma, es decir, los hechos que dan a una norma el carácter de derecho. Veamos su clasificación de las fuentes formales. La legislación son los procedimientos mediante el cual determinados órganos del Estado elaboran y ponen en vigor la norma. Costumbres, la manera constante y uniforme de actuar con el hombre con una colectividad. Jurisprudencia, conjunto de principios y doctrinas contenidos en decisiones de los tribunales. Doctrina está constituida por los estudios, comentarios, interpretación y opiniones. Los principios generales del derecho son verdades absolutas, no admiten contradicciones. Un ejemplo, primero en tiempo, primero en derecho. Y los tratados internacionales, pactos o acuerdos o más por dos o más naciones por el fin de prever una solución a problemas. Bueno, me despido, muchísimas gracias por ver este video tutorial, espero les haya gustado y